No sé, espérame entonces. Listo, tienes 15 minuticos, Carol, y vuelvo y se cierra. Bueno, profe, ¿Listo? muy amable, Vale, gracias. Luis. Vale. Bueno, chicos, entonces esto lo resolvimos el primer punto entre todos la clase pasada. La respuesta A, porque algunos no la dieron, algunos chicos no me escribieron, que yo les puse, les faltó, estuvo muy bien aquí el desarrollo del cuadrito, pero la respuesta A no me la resolvieron y yo les expliqué que la relación deuda-patrimonio era pues lo de las obligaciones a largo plazo sobre el capital y eso daba 0,76. Ahí era únicamente poner eso, 0,76. Algunas personas pues escribieron bastante y ahí fue donde me di cuenta quiénes habían copiado la tarea. Y acá el nivel esperado de UPA, pues algunas personas lo escribieron acá en el cuadrito y listo, no me hicieron esta parte de pronto de especificarme, pues era válido porque lo que yo, el punto B estaba aquí. Algunos lo escribieron ahí, yo se las valí, no pasa nada, no debían escribirme nada más, que qué significaba que tal y tal cosa, no. Unas personas también, yo pienso que largo plazo, porque no sé qué es, y 3 personas pensaron lo mismo, casualmente, entonces ahí fue donde también me di cuenta, era únicamente escribir el resultado y ya no era más. Entonces, pues bueno. Entonces, esta parte también lo hicimos, la respuesta también en la clase la hicimos entre todos. Bueno. Entre todos la resolvimos. Al 100% les quedó bien. Bueno, algunas personas sí les quedó acá un poco diferente extremadamente. Yo sé que algunos lo aproximaron a 3 punto algo, pues es válido. Sí, les valí esa parte porque sé que aproximaron, no pasa nada. Pero la diferencia sí les dio como, a unos les dio como 6, algo así. Y creo saber dónde fue el error, que fue en las comas. ¿Sí? Alguien no puso como 3 pesos y puso 300, alguien no puso 1,8 sino 180 y creo que eso fue más error como de atención en la calculadora y de revisar las comas y los puntos, pero pues ya yo les escribí a quienes habían sido y muy bien, para que revisen ese tema. Y no, al final pues no era necesario escribirme la interpretación, yo se las iba a comentar acá en clase, pero hubo quienes hicieron una muy buena interpretación, los felicito, y sí la vi una única vez, que una o 2 veces, pero estuvieron diferentes, entonces pues no hubo problema, inconvenientes por ese lado, el inconveniente estuvo más que todo en el primer punto. Entonces, la respuesta total o la interpretación del punto, el grado de apalanqueamiento del ejercicio de zorro plástico. Los cambios en la UI y en las ganancias disponibles para los accionistas, entonces, aquí está, que cuando se mantiene constante el precio, si vieron que al hacer la adición de las 30.000 unidades, solo cambió las unidades vendidas, más no cambió el precio, ni los costos fijos, ni nada de eso, cambió únicamente las unidades. Entonces, aumenta la utilidad antes de intereses de impuestos. Estaba en 37.500, pasó aumenta en 37.500, pasó de 25.000 a 62.500 y hay una reducción importante en el apalancamiento total porque pues hubo cambios en el apalancamiento operativo y financiero. Entonces eso generó un aumento en las ganancias disponibles para todos los accionistas. Entonces aquí hay un estado de resultados para los dos casos. Cuando era a 30.000 unidades, entonces unos costos fijos iguales para los dos.
La utilidad operativa ya entonces pasó de 25.000 a 62.500 cuando aumentaron las cantidades. La utilidad antes de impuestos también tuvo un aumento significativo. Alguien me está escribiendo, perdón. Charis, pues yo intenté hacerlo con otros compañeros, pero no me permitió. Entonces, no es posible. Yo aumenté el tiempo y aún así ellos no pudieron terminarlo, entonces no se pudo. Bueno, la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, pues al aumentar las unidades también aumentó, y la utilidad neta aumentó cuando la aumentaron las unidades. Entonces la utilidad neta aumenta, por tanto manteniendo la misma cantidad de acciones, la ganancia por acción también aumenta debido a su relación directa con la utilidad en las ventas. Entonces al venderse más, pues ahí hay una lógica en el aumento de las ganancias por acción para los accionistas, porque no hubo cambio en los costos, no hubo aumento de costos, sino que se vendió más, por lo tanto hay mayor utilidad en ese sentido. Entonces aquí estamos viendo las diferencias significativas que aparecen al haber un cambio en las unidades vendidas. Bueno, eso por ese lado. Esa era la parte que yo les tenía que explicar. Sin embargo, pues hubo compañeros que hicieron muy bien la interpretación, los felicito. Y a quienes no, pues no hay problema porque pues tampoco era muy importante hacerlo. Y ahora sí vamos al nuevo tema, referente a la relación deuda-capital que me preguntaban. Bueno, ¿qué quiere decir eso que nos dio ahí en el resultado de la utilidad de la relación deuda-capital? La relación deuda-capital es la cantidad que se utiliza de deuda para financiar los activos relacionados con el patrimonio o el capital que tiene la empresa. Y la fórmula que yo les había explicado y les había dado para hacer el ejercicio de la relación deuda-capital era el total pasivo sobre el capital neto, y lo que les dé se pueden expresar como un número o como porcentajes y lo multiplican por 100. Entonces, la relación deuda-capital mide la deuda de una empresa en relación total con el valor total de sus acciones y se utiliza para medir el grado en el que una empresa adquiere deudas para apalancarse, para con eso aumentar el valor de la utilidad para los accionistas y con esa financiación poder financiarse pues los proyectos que tenga la empresa. Entonces, cuando hay una alta relación entre la deuda y el capital, significa que una compañía ha sido muy agresiva en la financiación del crecimiento respecto a las deudas. Entonces, hay empresas que tienen prácticas de apalancamiento agresivo, pero eso se asocia también con altos niveles de riesgo. Puede generar ganancias supremamente altas, supremamente volátiles, descabelladas, pero eso también genera, como proporcional con el riesgo a más utilidades por apalancamiento, debido al apalancamiento, pues también implica un riesgo supremamente alto. Entonces vamos a ver ejemplos, por ejemplo, ¿qué sucede? Entonces, para estas dos empresas, entonces las siguientes dos compañías de servicios públicos registraron en su año fiscal para el 2019 los datos relacionados a continuación. Entonces, esta es una empresa llamada Dominion Energy versus Alphabet Inc. El pasivo de Dominion es de 54.77 mil millones y de acá, luego el capital contable es de 14.061 millones y acá de 120.033 millones. Entonces, al hacer la relación deuda-capital de Dominion Energy nos da que es 3,75 y de Alphabet es 0,22. Según esta relación, entonces,
¿cuál de las dos empresas está asumiendo más deuda? ¿Quién me quisiera decir ahí en ese caso? ¿Cuál cree que está asumiendo? ¿Cuál empresa creen que está asumiendo más deuda? Dominion Energy. Muy bien, excelente, sí, por supuesto que sí. En este caso, Dominion está asumiendo más deuda que la empresa Alphabet. Pues 3,75 es muchísimo mayor que 0,22. Entonces, las proporciones de ambas empresas indican que Dominion está asumiendo más deuda que Alphabet en relación con el valor de la participación o del capital. Entonces, si se usa una gran cantidad de deuda para financiar operaciones, una deuda alta de capital, pues la empresa podría generar más ganancias de las que tendría sin ese financiamiento externo. Si esa inversión, si ese apalancamiento, si esa deuda fuera aumentar las ganancias en una cantidad más alta que el costo de la deuda. ¿Qué es el costo de la deuda? Pues los intereses. Los intereses es lo que nos cuesta a nosotros apalancarnos y recibir ese financiamiento. Entonces, si las ganancias están por encima de los intereses, entonces pues tiene lógica que los accionistas se beneficiarán, ya que se están pues distribuyendo más ganancias entre el mismo número de los accionistas. Sin embargo, si el costo de la financiación de la deuda supera los rendimientos que la empresa genera de esa deuda a través de inversión y actividades comerciales, pues los valores de las acciones de las partes que nos prestaron ese dinero ya va a ser como un éxito para ellos. ¿Por qué? Porque si el costo de la deuda es demasiado para que la empresa lo maneje, incluso puede llegar a conducir a la bancarrota y eso podría generar a los accionistas quedarse sin nada porque los acreedores son los primeros a los que se les llega a pagar en el proceso de una liquidación. Entonces ahí los que ganan son nuestros acreedores en ese sentido, en el que si se ven ellos obligados a liquidar porque están muy altos los intereses sobre los rendimientos que se han obtenido. Y eso también se puede ver en la relación deuda-capital para nuestras finanzas personales o para las MIPYMES. Ahí en ese caso sería, si fuéramos a hacer la relación deuda-capital para las finanzas personales, sería ya la deuda en lo que tenemos nosotros sobre los activos con los que tenemos, menos la deuda personal total que tiene cada persona. Entonces, cuando una persona, una pequeña empresa está solicitando un préstamo, los analistas de los bancos los que miran es eso, cuántas deudas tiene la persona sobre lo que tiene actualmente en activos y a eso se le resta pues todas las deudas. Entonces, un candidato para solicitar préstamo en una empresa, en un banco, se le mira y si tiene una gran cantidad de deuda en relación con su capital disponible, no es probable que dé mucha confianza al prestamista o al analista del banco para que el candidato pueda pagar el préstamo. Mientras que por el otro lado, un candidato con una baja proporción de deuda personal de la persona versus el capital que tenga, pues tiene una deuda relativamente baja y por lo tanto representa un riesgo mucho menor para el prestamista o para el analista financiero del banco, porque el candidato parece tener una capacidad razonable para pagar el préstamo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora vamos a mirar cómo se interpretan los resultados. Por eso el compañerito me decía, ¿qué significa qué quiere decir que nos haya dado ese resultado en la tarea? Pues algunas personas dieron su propia opinión y la escribieron, no era obligatorio hacerlo, pero bueno. Entonces, pues, el resultado de la operación, lo que nos da en la relación deuda-capital, se expresa las cantidades en tanto por uno. Entonces, si lo quieren dar en porcentaje, pues se multiplica por 100 y lo que se dé, entonces se va a analizar cuánto debe la empresa, cuánto está financiada en torno a cuánto patrimonio tiene la empresa. Y entonces
debe haber un nivel óptimo de endeudamiento. El nivel óptimo es que dé un resultado entre 0,40 y 0,50. Entonces, de acuerdo a ese, como para guiarnos por ahí, de acuerdo a ese estándar, cuando el endeudamiento a ustedes les da por encima de 60, implica que la empresa está supremamente endeudada. Y si les da el resultado por debajo de 40, entonces supone que la entidad pues cuenta con recursos propios, pero no está aprovechando del todo las oportunidades externas que hay en el mercado como de financiamiento. Entonces, ¿cuál sería el ratio de endeudamiento ideal? Pues es personal, es algo muy de cada empresa, porque habrá que tener en cuenta tanto las características propias como las del sector al que pertenece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay empresas, de acuerdo a lo que se dedica a cada empresa, que van a necesitar un apalancamiento supremamente alto, como las empresas de servicios públicos, proyectos de ingeniería, por ejemplo, las empresas como Ecopetrol. Ellos necesitan un apalancamiento supremamente alto debido a las máquinas que necesita para comprar para la operación de sus proyectos. Por lo tanto, al momento de analizar las empresas, hay que mirar que estén bajo el mismo sector, que estén en el mismo sector, analizar empresas que estén en el mismo sector. No es lo mismo analizar el endeudamiento de una tienda a analizar el endeudamiento de un proyecto de inversión o de una empresa como Ecopetrol, porque ahí sí, obviamente, les van a dar unos resultados supremamente altos. Se les va a complicar ese tema para estudiarlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a tener este ejercicio, calcular y valorar el ratio de endeudamiento de la empresa Ulises S.A., que presenta un balance de situación integrado por la siguiente información. Entonces nos dan el total de activos, el patrimonio neto y el pasivo. Entonces ahí en ese caso, hagamos el ejercicio. Ustedes ya saben cómo es la fórmula para hallarlo y díganme en cuánto está la relación deuda-capital de esa empresa. Ahí le estamos analizando a esa empresa solita. ¿Cuánto les da? Ahí se tomaría el pasivo total. ¿Ya les dio?
Profesora, yo tengo la duda de si se toma el pasivo total o se resta el no corriente. No, ahí como le acabé de responder al compañero, el total del pasivo. El pasivo total. Entonces sería el 73%. Te dio 0,73 Sí, y lo señora. multiplicaste por 100 para que te diera el 73%, ¿cierto? Sí, Muy señora. bien. Entonces, si decimos que el ratio de endeudamiento aconsejable es entre el 40 y el 60%, y a ti te dio, y lo correcto es el 73%, entonces, ¿qué podríamos decirnos? ¿Qué podrías analizar de esto? Que la empresa está excesivamente endeudada, ¿no, profe? Ajá. Exacto. A la relación deuda-capital también se le llama, o se le puede decir, o lo pueden encontrar ustedes como ratio de endeudamiento. Entonces, para que usen así una terminología adecuada. El ratio de endeudamiento de esa empresa es un poco alto, ¿sí? No es que esté excesiva, se pasa un poquito más. Entonces, es un poco alto porque supera el 60% de recomendado. Entonces, el total de sus deudas supone el 73% de sus fondos propios, lo que significa que, pues sí, está excesivamente endeudada, tiene razón, porque del 100% de su pasivo y patrimonio, el 70%, el 73% corresponde a deuda y el resto a capital propio, que significa un riesgo supremamente alto. En caso de liquidación, pues es poco lo que se le va a repartir entre los socios y más lo que se quedan, con lo que se quedan los acreedores. Espérenme que alguien está... Mateo, lo del correo que deben enviar es para quienes les escribí que se habían hecho copia, los que están por debajo de 3. Si no me escriben, pues lo tomo como copia y entonces las bajo a 0, que fue lo que me recomendaron las entidades pertinentes a hacer. ¿Listo? Para dejarles otro trabajito para que no pierdan ahí su nota. Bueno. En cuanto al ejemplo 3, cuéntenme cómo les va a esta empresa. Calcular e interpretar el ratio de endeudamiento de la empresa Penélope, que presenta los siguientes datos. Un activo corriente y activo no corriente, el capital social, pasivo corriente y pasivo no corriente. Y me cuentan cómo les da. ¿Cómo les fue?
Era hacer lo mismo que la anterior, hacer lo mismo que la tarea. Bien, profe, a mí me dio 50. Muy bien, excelente. Y eso, de acuerdo a lo que les expliqué, ¿cómo lo analizarían? ¿Qué podrían decir de ese resultado? Que el ratio de endeudamiento de la empresa es óptimo, es el adecuado, porque se Sí, encuentra pues trabajando con recursos propios. exacto, muy bien. Supone que sus deudas el 50% de su patrimonio neto y está dentro de los valores que son aceptables para el ratio de endeudamiento, que en este caso sería entre el 40 y el 60. Entonces eso indica que la empresa tiene suficiente independencia financiera, que si en un momento dado que le hiciera hacer falta obtener algo más de recursos externos, pues no supondría un problema porque puede endeudarse otro poquito más, tiene un poquito más ahí de colchón para endeudarse. Podemos decir también que la empresa está utilizando un 50-50, 50% de deuda y 50% de capital propio. ¿Qué pasa si nos llega a dar un resultado como 1? Si la relación o el ratio deuda-endeudamiento nos va a dar 1, pues quiere decir que todo es deuda y eso es extremadamente malo para la empresa cuando se nace únicamente de deuda. Y si llega a dar 0, pues que no le debe nada a nadie, que es una empresa que está bien apalancada, tiene una gran músculo financiero para apalancar todos sus proyectos y no necesita sacar préstamo de nadie. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué pasa si llega a dar negativo? Pues eso no se puede, pues no es muy común que llegue a darse eso, porque en las ocasiones en las que puede dar negativo es que de pronto el pasivo de la empresa sea negativo, pero un pasivo de negativo no existe porque eso quiere decir que los acreedores nos están debiendo. Y si alguien nos está debiendo, eso ya entraría a ser como un activo. Entonces eso puede que matemáticamente, pero en la realidad no se da. Otro factor que de pronto puede ser más viable a que nos dé negativo es que el patrimonio neto de la empresa también arroje un resultado negativo. Entonces que de pronto todo haya sido cuando hay pérdidas. Cuando hay pérdidas, las pérdidas por la entidad son superiores a lo que maneja en sus fondos propios. Entonces, eso significa que la empresa no cuenta con la financiación propia, sino que toda es financiación externa. Entonces, pues su nivel de endeudamiento va a estar muy lejos del nivel óptimo. Entonces, el ratio de endeudamiento llegará a ser negativo solamente cuando el patrimonio neto de la entidad presente un signo negativo, porque el pasivo nunca podrá estar por debajo de 0. Eso implica que la empresa pues no cuenta con financiación propia, por lo que su nivel de endeudamiento siempre va a ser muy alto, supremamente alto. Entonces, eso podría ser la única razón por la que dé algo así, porque la empresa esté en pérdidas o porque esté supremamente endeudada. Entonces hay que tener en cuenta eso. También tener en cuenta a qué se dedica la empresa, porque no necesita un mismo nivel de endeudamiento una empresa que prácticamente no cuenta con activos propios que otra empresa que necesita de una gran infraestructura para funcionar. O tampoco es igual un negocio en el que la mayoría de sus operaciones son al contado que otro negocio cuyos clientes principales pagan a 2 meses, a 120 días y demás. Entonces hay que tener en cuenta también, si vamos a ver las características de analizar dos empresas, hay que tener en cuenta eso. Entonces, el sector en el que se desempeña, que debe estar el mismo sector, y cómo financian sus activos, cómo se les pagan, cómo pagan los clientes, si es de contado o a crédito, qué plazos de crédito se dan, porque si da mucho plazo para pagar, entonces ellos no tienen de pronto liquidez en el momento y tienen que recurrir a una financiación un poco más alta. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ahora entonces dejamos hasta acá, chicos. Recuerden revisar que las notas de sus tareas estén bien en Atena, y a quienes quieran mejorar
que estén por debajo, que ya les escribí, ya saben quiénes son, me envían un correo para yo ponerles un trabajito adicional. Entonces recuerden que el miércoles es el parcial, ¿no? También por Atena. Estar muy puntuales.